Uf, qué incómodo ese beso. ¿Hay química ahí? Ay, los amo con toda mi alma, qué linda pareja que son. Mirá cómo terminaron juntos. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como The Last of Us. Y si les gusta esta remera, es de Gotham Store, les dejo el link de su página abajo. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre el capítulo número 3 de la serie de HBO Max. Va a ser desde mi punto de vista alguien que había jugado los juegos más de una vez y también vi la serie por anticipado porque HBO me la dio para opinar sobre ella. Aclaro esto no para hacerme el agrandado, sino para avisar de que no voy a estar haciendo teorías porque prácticamente ya sé lo que pasa, pero tengo muchas cosas que decir de lo que pasó en este capítulo. Obviamente que abajo en los comentarios me gustaría también ver tu punto de vista, qué opinaste sobre este capítulo y sobre el video. El primer gran aviso que tengo que hacer es que esta semana, aparentemente por el gran éxito que está teniendo, ya se confirmó la segunda temporada de la serie. Si me preguntas a mí, teniendo en cuenta los dos juegos que ya salieron, tenemos por lo menos 3 temporadas. Aviso también que, como una extensión de este análisis, todos los jueves vamos a estar haciendo debates en el canal del Maestro Ciego junto con él y Fati Martin. También tienen el link de su canal abajo. El video va a estar dividido en partes por si querés ir directamente a alguna, y al final esta vez voy a estar probando a hablar sobre la diferencia que tuvo con el juego, porque creo que este es el primero de los 3 capítulos que tuvo una diferencia grande. Generalmente en los videos de análisis de este estilo suelo ordenarlo de manera cronológica, pero en este capítulo prefiero hacer la manera en la que lo presentaron, porque me gustó mucho. O sea, primero voy a estar hablando de lo que pasó con Ellie y Joel en el año 2023. Y ya que esta es una historia en la que se viaja bastante, en este capítulo voy a empezar a mostrar lo que es el mapa del recorrido hecho. Para que se den una idea, este mapa que les estoy mostrando es el recorrido que Ellie y Joel hicieron caminando desde el final del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3. Este recorrido que Ellie y Joel estaban haciendo es para llegar a la casa de Billy Frank, porque Joel estaba siguiendo la corazonada de Tess que le había dicho el capítulo pasado que lleve a Ellie con ellos. El capítulo arranca cuando ya habían hecho 17 kilómetros más allá de Boston, o sea que vimos del kilómetro 17 al kilómetro 25 en este capítulo. En este kilómetro 17 vimos que Joel y Ellie están en el bosque. Ellie está ahí por primera vez, esto es todo nuevo para ella. Joel todavía está lastimado y está limpiándose la mano en el lago y está haciendo como una tumba para Tess. Claramente no pasó mucho tiempo de todo esto porque, como dije, hicieron 10 kilómetros a pata. O sea que la herida de haber perdido a Tess todavía está fresca. De hecho, Joel la sigue tratando bastante para la mierda a Ellie, pero Ellie no se la bancaba la situación. Y dijo algo bastante inesperado que me agarró de sorpresa, que dijo: no me culpes a mí por algo en lo que yo no tuve la culpa. Porque Joel y Tess habían elegido hacer ese trabajo, era parte del riesgo de lo que podía pasar, pero Joel estaba medio desquitándose con ella, y Joel, cuando escucha esto, como que cambia un poco su perspectiva y empieza a tratarla como un ser humano, ponele. Mientras siguen caminando nos enteramos de algo bastante importante, que es algo nuevo en la serie, que Joel tiene una cicatriz en la cara. Joel nos cuenta de que esa herida fue porque alguien le disparó y falló, y en ese mismo enfrentamiento él también falló, demostrándonos de que no todo es tan fácil en la vida, en especial cuando hay armas de por medio. La cuestión es que Ellie no para de hablar, como es típico de ella, y sigue mirando y preguntando por el arma, porque Joel tiene un arma además, pero no se le quiere dar. No porque obviamente quiere el arma para él, sino porque no confía del todo en ella y tampoco quiere que ella sea expuesta a la violencia. Tenemos que Joel, en el medio del camino de Boston a Lincoln, el pueblo de Bill, había dejado cosas guardadas por si le llegaba a pasar algo y tenía que escapar, cosa que le salió bien, había pensado bien. Que vemos que había escondido no solo armas, sino también medicamentos. En este local vemos una escena que también había pasado en el videojuego, que es que Ellie se encuentra con un arcade, una máquina de videojuegos, que en el 2003 encaja bastante bien, porque es el Mortal Kombat 2, que ya para el año 2003 era bastante viejo. Lo que me parece interesante es que en el juego no era el Mortal Kombat, era un juego que parodiaba el Mortal Kombat, pero acá sí es el Mortal Kombat. Y otra cosa graciosa es que Ellie se hacía la que sabía del tema, pero le dijo Melina a Milena. El personaje a la que ella se refería era este. Cuestión, que lo que importa es que acá Ellie dijo que ella conocía la historia de este videojuego porque tenía una amiga que le había contado mucho de este juego. Mientras Joel seguía buscando el lugar donde había guardado las cosas, Ellie se pone a pelotudear por el local y encuentra un pasadizo a lo que parece ser un sótano. Dato de color, Joel había dicho que todo lo que él veía como necesario ya se lo había llevado y no creía que quede nada, y que fue lo que quedaba que ella terminó agarrando, porque obviamente le va a venir bien tampones. Como digamos que con 14 años está en edad. Y lo segundo que encuentra Ellie cuando bajó este sótano es a un infectado que ya no está en etapa de runner, de corredor, está llegando más a una etapa de chasqueador, como que estaba en el proceso del medio. Esto nos muestra que los infectados no necesitan estar alimentados recurrentemente, claramente pueden seguir viviendo
inclusive estando quietos ahí. Pero lo que es realmente interesante a todo esto es cómo reacciona Ellie a estar enfrente de un infectado. Es como que en vez de sacarlo del sufrimiento enseguida, ella como que está disfrutando jugar con él, como que está interesada, tiene como una cierta curiosidad, no solo con la violencia, sino con los infectados. Como que lo quiso abrir para ver qué había ahí y vimos como que había hongo. Es como un lado bastante oscurito de Ellie. Después de jugar con él, prácticamente lo mata y vuelve arriba con Joel, quien está guardando su arma, que es un arma que no sé nada de armas. Me parece que es un arma M4 que le sacó al policía de Fedra. Y acá viene un dato que a los que jugamos los juegos nos duele, porque Joel guarda el arma ahí porque no le sirve, ya que no va a encontrar balas tiradas en cualquier lado. Cuando en el juego sí, haces un paso y encontrás balas tiradas en cualquier lado de cualquier arma. Pero bueno, Joel, te perdono porque tenés razón. Cuestión es que siguen caminando y encuentran un avión tirado, otra cosa que Ellie había leído pero nunca había visto. Este es otro de los momentos en los que vemos el choque generacional, porque tenemos a alguien que estuvo pre-apocalipsis y alguien que nació post-apocalipsis, que sueña con volar, como que le llama mucho la atención, cuando Joel lo tomaba como algo normal, las pequeñas cosas que no valoramos. Ellie a todo esto sigue bastante intrigada y no para de hablar, pero Joel está como contestándole con más ganas. De hecho, Ellie le pregunta, ¿qué pasó en el día 0? Nótese cómo Fedra enseña cosas que le convienen, porque como bien Joel dijo, muchas de las cagadas y cosas malas que pasaron en el día 0 y los primeros días fueron culpa del gobierno. De hecho, él perdió la hija por culpa del gobierno, no por culpa de los infectados. Por eso es que ocultan toda la información de cómo empezó todo. Y como en este capítulo no tuvimos un flashback que da mucho miedo, sí tuvimos a Joel contándonos lo que él cree, porque no está 100% confirmado. Básicamente el problema fue la comida y la distribución. No se sabe si fue el azúcar, no se sabe si fue la harina. Lo que sí se sabe es que el Cordyceps mutó y llegó a lo que es la cadena de distribución de comida. De hecho, en un momento recuerda que eran los ingredientes que se usaban para cosas como por ejemplo panqueques, y ahí se acuerda que él no había comprado los ingredientes para los panqueques el día de Sarah. O sea que por su descuido sobrevivió, porque si hubiera comprado la harina o los ingredientes para hacer panqueques, hubiera estado infectado el primer día. Me pareció gracioso que él diga que le parecía más interesante que haya sido culpa de un mono. Pero bueno, la cuestión es que Joel recuerda que fue el 26 del 9 del 2003 y ya para el lunes de esa misma semana todo había cambiado. De hecho, en un momento llegan a un lugar que Joel no quería que Ellie vea, porque es enfrentarse a la realidad, que había un montón de cuerpos quemados. Y esos cuerpos quemados no eran infectados, eran personas que no podían entrar a la zona de cuarentena. ¿Por qué? Porque no había lugar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno, que para ese entonces todavía no era Fedra? Quemar a los potenciales infectados. Así como le dispararon a Joel y a Sarah, también le dispararon a todas estas personas que no tenían lugar para entrar en la zona de cuarentena. Como por ejemplo a la madre que tenía a su bebé en brazos, que le habíamos visto la ropa ahí. Y de ahí empezamos con los flashbacks y tengo que hablar de lo que pasó en el pueblo de Lincoln, justamente, no el lunes, sino el martes después del quilombo. Que de hecho vemos la historia dentro del pueblo de Lincoln, como los soldados están llevándose a los sobrevivientes que no estaban infectados y vemos a la madre teniendo al bebé en brazos. Todas estas personas seguramente se las estaban llevando a la zona de cuarentena de Boston. O por lo menos eso es lo que les dijeron, porque vimos que 20 años después los cuerpos estaban quemados ahí. Por ende, Bill zafó de ser asesinado, que estaba escondido porque no quería ser llevado a la fuerza. ¿Quién es Bill? Persona que encaja perfectamente en el típico perfil estereotipado de un estadounidense conspiranoico, conservador, que piensa que el gobierno y todo el mundo está detrás de él. Que no voy a negar que esta vez le salió muy bien, porque no estaba equivocado con que el gobierno eran todos nazis, como él dijo. Tan perseguido y conspiranoico que usaba hasta máscara, también una referencia a los juegos, ¿no? Cuestión que él esperó a que los soldados se lleven a todas las personas del pueblo, ¿para qué? Para quedarse él con el pueblo. Acá es cuando tengo que decir que banco muchísimo al actor Nick Offerman, me encanta verlo, me encantó en este capítulo, hizo un papelazo. Recomiendo nuevamente que vean la serie Parks and Recreation, porque él está ahí. Y la cuestión es que me encantó verlo a él preparándose en su ciudad, agarrando el combustible, las provisiones, acomodando todo, preparando la cerca, preparando las trampas, haciendo su huerta, teniendo su granjita. Y lo vemos disfrutar de la comida que él se preparó en su casa, mientras en las cámaras ve cómo los infectados caen en las trampas que él puso. Es como que esa es su manera de divertirse. Alguien claramente antisocial, que no se relacionaba mucho con las personas, que vivía con su madre y claramente la perdió, y está bastante feliz de estar solo. Yo me pongo en su lugar y no hubiera podido hacer ni la mitad de las cosas que él hizo con todo ese pueblo. Eso fue hasta el año 2007, 4 años después, donde vemos que Bill ya no solo tenía su casa, sino
prácticamente todo el pueblo cercado y lleno de trampas, y estaba viviendo su vida no tan feliz como el 2003, pero normalmente, hasta que escuchó el ruido de una trampa que era Frank. Frank era una persona que estaba tratando de llegar a la zona de cuarentena de Boston, recordemos, estaba a 25 kilómetros. Bill no lo mata, lo deja vivir y lo despide porque no lo quiere hacer entrar, porque obviamente lo deja entrar y pueden pasar dos cosas: que cuando se vaya haya personas que quieran venir a robarle todo, o que cuando esté dándole cosas, él se robe cosas o le haga algo a él. Es un miedo que tuve, capaz que la serie quería cambiar eso. Hubo momentos en los que dije, capaz que Frank está queriendo robarle, o que parecía ser una trampa para el tipo que hacía trampas. Pero agradezco que no haya sido así. De hecho, la relación de Bill y Frank en el juego era sutil. Te la daban a entender, pero acá, clarísima. Cuestión es que Frank quería comer porque estaba solo, sin comida, no tenía ni siquiera una mochila. Claramente estaba escapando hasta Boston. No solo lo invitó a comer, sino que prácticamente era un restaurante de primera clase, porque lo invitó a comer, le dio la buena vajilla, le dio hasta un vinito. Y obviamente 4 años de comer mierda. Esto Frank era, no sé, un lujo. No entiende todo eso y lo está valorando muchísimo, claramente. De hecho, se bañó tiempo de más porque era agua caliente en una bañadera, cosa que no hacían hace mucho. Recordemos que Bill, con gas y con combustible, con nafta, mantenía toda la electricidad y el gas y el agua caliente de su casa. Y Bill obviamente no le sacaba la mirada, comieron los dos juntos, pero él tenía un arma por las dudas. Cuestión es que cuando termina de comer Frank, Bill quería que se vaya, pero Frank vio el piano y dijo, esto me parece hermoso, hace mucho que no me divierto prácticamente. E intentó tocar el piano, una canción que tengo que hablar de la letra. La canción se llama Long, Long Time. Mucho, mucho tiempo. Y la intérprete es Linda Ronstadt. La cuestión es que Frank empieza a tratar de tocar el piano y cantar la letra, la cual dice, el amor permanecerá, tómate las cosas con calma. Eso suena como un buen consejo, pero en realidad no hay nadie a mi lado. Y mientras él canta, le estamos viendo la cara a Bill, que un poco esta letra está reflejando lo que le pasa a él. Él estaba bien solo, pero al verlo a Frank es como que se notaba que necesitaba relacionarse con alguien. No digo de manera necesariamente amorosa, sino de hablar con alguien, por eso lo dejó pasar. Pero la cuestión es que Bill se puso nervioso con todo eso que le estaba pasando y le dijo, deja de tocar, deja de tocar. Y Frank le dijo, por favor, toca vos. Y Bill demuestra que hasta esto hace bien, tocar bien el piano y cantar, ¿te das cuenta? Y acá seguimos con la letra. Bill canta las mismas partes, pero sigue con la otra parte que dice, y el tiempo limpia las heridas del amor sin ser visto. Eso es lo que alguien me dijo, pero no sé lo que significa, porque he hecho todo lo que sé para tratar de hacerte mía. Y creo que te amaré por mucho, mucho tiempo. Que esto es más que nada un presagio de lo que se iba a venir después. Cuestión es que cuando Frank ve que Bill tocó la canción muy de manera sentida, como que él cantaba esto seguido, como que le preguntó y se dio cuenta de que no había una chica a la que le era dedicado. Simplemente necesitaba esto él. Claramente después había también una atracción física y por eso los dos se terminaron besando. El mismo Frank fue el que se dio cuenta de que lo miraba así y fue Frank el que avanzó. De hecho, si me pongo a analizar el perfil de Bill, que es alguien muy conservador, seguro que capaz que era hasta religioso y tenía muy reprimida esta parte suya de que le gusten los hombres. De hecho, había tenido relaciones solamente con una mujer hace muchos años. Todo esto para él era nuevo, pero realmente era algo que estaba sintiendo. Y se terminan dando un beso bastante incómodo. Frank dio el primer paso, pero Bill se dejó. Capaz que era un beso porque se sentían los dos solos, capaz que era un beso por necesidad, capaz que era un beso porque realmente había atracción. Pero la cuestión es que hasta el mismo Frank lo sentía porque terminó llorando después de dar ese beso. Si nos ponemos en la posición de Frank, el tipo pasó de estar en una trampa a estar en una casa, darse todos los gustos y encontrar a alguien que parece ser una buena persona. Después de haber pasado 4 años de mierda, imagínate encontrar todo eso. Realmente Bill no era el primer hombre con el que Frank estaba, pero sí Frank era el primer hombre con el que Bill estaba y por eso fue Frank el que avanzó y lo respetó y tuvieron relaciones por primera vez de manera muy tranquila siguiéndole el paso. Bill, siendo la persona que es, una persona que tiene todo, que es bastante autosuficiente, que no necesita nada, que está bien solo, necesitaba que Frank venga y le dé lo único que le faltaba, que es alguien con quien tener todo eso, alguien con quien compartirlo. O como el mismo Bill más adelante dijo, alguien que le dé un propósito. Y fue gracioso de que Frank, cuando estaban a punto de tener relaciones, le diga, mira, yo no soy ningún trabajador sexual, yo vamos a tener esto, pero me voy a quedar unos días. Corte que no fue unos días, fueron 16 años. Me parece muy lindo toda la historia que nos presentan sobre ellos dos, porque no solo sigue con la temática de las historias que estén relacionadas a Joel y Ellie, sino también la temática principal de que es encontrar la luz en la oscuridad. Pero no nos adelantemos, de ahí saltamos al año 2010, ya 3 años de relación y vivir juntos. Acá claramente en estos 3 años nos damos cuenta de que Frank vivió feliz con Bill, pero
hacía todo lo que Bill quería que haga. Que esta es la parte que realmente era como en el videojuego, porque claramente Frank estaba enojado con Bill porque Bill no le dejaba vivir a su manera o aportar más a todo lo que Bill daba. Porque sí, Bill era el capaz, que hacía todo, tenía la casa, era el que sabía todo lo que había que hacer, pero Frank también quería aportar lo suyo, sus granitos de arena. También quería relacionarse con otras personas, tener amigos, y todo esto pasó porque aparentemente escuchó en una radio que Tess estaba comunicándose más allá. Acá me pareció muy gracioso que Frank evidencie que Bill realmente creía que el gobierno eran todos malas personas, por así decirlo, y tenía razón, pero claramente el hecho de que tenga razón era lo que llevaba a que él esté cerrado. Se abrió para recibirlo a Frank, pero no se quiere abrir para más personas. Pero Frank es el optimista extrovertido que sí quiere. Y por eso es que terminan invitando a Tess y a Joel por la comunicación en la radio, y claramente Frank se quiere ocupar de traer las cosas que hacen falta en este pueblo, porque obviamente es autosuficiente, pero como Joel evidencia en unos minutos después, faltan muchas cosas como medicamentos, partes tecnológicas, mecánicas y libros también para entretenerse. Bill y Frank obviamente tienen comida y vayan a saber qué otras cosas que les cambiaron. La cuestión que fue muy gracioso ver cuando estaban comiendo los cuatro y Joel y Bill se miraban muy de reojo porque, como bien evidencia el capítulo, ellos son muy parecidos. Cuando Frank y Tess, que son los charletas medio extrovertidos de los dos, se van a charlar adentro, queda ellos dos hablando de como diciendo y Bill, sin soltar el arma, le dice: no vengan a complicarme la vida, acá estamos bien. Pero Joel no es ningún boludo, Joel necesita traficar, ahora esta es su nueva vida. De hecho, Joel, cuando Bill le rechazaba esto del intercambio, le deja en evidencia varias cosas que van a necesitar, como por ejemplo partes para reemplazar la cerca que ya se estaba deteriorando. Otra cosa que es muy interesante es que acá vemos como a Joel le cuesta decir que Tess es su pareja, porque es como medio dubitativo, y esto Bill lo notó, dato que va a ser útil más adelante. Y cuando Joel y Tess están yendo, Frank es el que sale con la idea de usar los códigos que vimos que Ellie en el primer capítulo había deducido, y Joel, de un tono que se podría tomar como amenazante, como diciendo: si no intercambias conmigo te va a pasar esto, pero en realidad no es así, le dice: mirá, si vos seguís así, te van a venir a buscar. Los mercenarios van a querer entrar de noche. Más que amenazándolo, fue un consejo. Vimos más adelante que Joel tenía razón, porque fue así como atacaron, pero Bill estaba preparado. Cuestión es que, a pesar de que a Bill no le gustaba la idea, Frank sí siguió en contacto con Tess y Joel y seguramente hizo muchos intercambios en el medio, como el que vimos en el año 2013, 3 años más adelante. Vimos que cercaron todavía más el pueblo, de hecho en los lugares donde no estaba bien la cerca pusieron autos, y mientras los dos recorrían el pueblo vimos que Frank hizo un intercambio del cual Bill no estaba enterado con Tess. Le dieron una de las armas que me dio gracia, una pistolita, una chiquita, intercambió por semillas de frutillas. Este es otro momento en el que te hace valorar lo que tenemos, porque se ve que ellos no comen frutillas hace 10 años. Claramente una comida que a Bill le gustaba mucho y Frank le hizo ese gesto. Y acá viene el momento que me pareció hermoso, que vemos la luz reflejándoles y es como el momento en el que Bill le dice: yo no tenía miedo hasta que vos apareciste. Es como que y Bill le pide perdón por haber envejecido más rápido que él, cosa que después, 10 años más adelante, vemos que se volvió a dar vuelta. Es increíble como en pocos minutos pasaron de ser dos tipos que se dieron un beso recontra incómodo a ser la pareja que más amé en mucho tiempo. Y aparentemente esa misma noche vemos que pasa lo que Joel dijo que iba a pasar. Vinieron los mercenarios a atacar la base, pero Bill estaba preparado. Se activaron las trampas y vimos cómo quemaron a todos los mercenarios que estaban afuera. Y Bill está de una manera rara parado en medio de la calle. Esto no me pareció muy estratégico de su parte, pero bueno. Cuestión que Bill estaba manteniendo bien el terreno, pero Frank quería ayudar, agarró su pistolita, le puso sus balas y fue a intentar ayudarlo. Dato de color, el arma que agarró es la que Ellie al final del capítulo terminó agarrando. Y por desgracia, cuando Bill vio que Frank había salido y estaba en peligro, ahí fue cuando recibió el disparo. Como que se descuidó un segundo, pero para mí ya estaba medio descuidado antes. Cuestión es que Bill fue bastante herido y Frank lo llevó adentro y empezó a curarlo y le dijo: llámalo a Joel. Te dejé una lista con todas las cosas que tenés que hacer, te dejé todo preparado. Bill se estaba muriendo y lo único que le preocupaba era dejarle bien la vida a Frank. Y yo, y seguramente algunos de ustedes, cuando estábamos viendo esta escena dijimos: pará, esto no es el 2013, es el 2023 y por eso estamos escuchando la canción de peligro del primer capítulo. De lo que pasó mal fue esto. Pero no, porque hay un salto temporal de 10 años y vamos al 2023. Seguramente en ese lapso Frank le pidió ayuda a Joel, que le debe haber llevado medicina o cosas para ayudarlo a Bill a recuperarse. Y las trampas claramente se ocuparon en serio de haberlos rescatado de los mercenarios. Pero el 2023 ya lo vemos a los dos bastante viejos, en especial Frank, que no solo está en silla de ruedas, sino que hasta le cuesta hacer las cosas cotidianas que él hacía. Lo estaba pintando a Bill
y se iba de la línea, no podía terminar ni eso. Lo vemos tomar medicina, que seguramente es la que Joel le llevaba, y cuando se van a dormir vemos que al día siguiente Frank estaba en la silla de ruedas, que le había costado un huevo, según él tuvo toda la noche tratando de ir al baño o sentarse en la silla, y ahí fue cuando se dio cuenta de que ya no puede seguir así. No solo por sí mismo, sino por Bill. No le quiere arruinar la vida a Bill, porque sabe que a partir de ahora va a necesitar de él todo el tiempo. Y por eso es que le plantea que quiere vivir el último gran día, que me parece un concepto hermoso que casi lo pongo en la portada, pero dije, no, esto puede ser un spoiler, pero me parece una tan linda idea. No digo para vivirla yo necesariamente, sino que esta pareja en este contexto de que ese sea el último gran día, que los dos vivan juntos una última noche, pensada de antemano, me pareció lindo porque encaja con ellos dos. Bill está con esta dicotomía de que no le gusta nada, obviamente, pero por otro lado lo entiende y no quiere que su pareja sufra. Pero Frank le dice, amame como quiero que me ames. Y es como que por eso no puede decirle que no. Y tienen un hermoso día que empieza con las tostadas, se van al lugar de ropa, porque me gusta que no que tengan un armario, tienen un local de ropa que es de ellos, para ir a buscarse ropa, se casan porque no se habían casado, se ponen los anillitos al lado del piano. A la noche le cocina el mismo plato de comida que le había hecho el día que se conocieron, de la misma posición de la mesa, y le entrega todo tal cual, inclusive el vinito. Y mientras Bill estaba preparando lo que nosotros ya sabemos que era una botella llena de pastillas, Frank estaba medio como que seguro, pero medio dubitativo. Como que él quería seguir adelante, pero como que estaba pensando en el lindo momento que había tenido. Me pongo a pensar en lo difícil que debe ser esa decisión, tomar esa decisión y pedírselo a tu pareja. Debe ser algo muy, muy heavy. Y por otro lado, soy tan feliz de que Frank nunca lo traicionó. La cuestión es que Bill, de una manera muy tranquila y relajada, cayó con la botella, las dos copas, sirvió el vino, tiró las pastillas en la copa, se la alcanzó. Y es hermoso verlo ahora en retrospectiva, porque Bill lo estuvo viendo y le dijo, si esta es tu decisión y te veo tomar la copa, yo tomo la copa también. Y cuando Bill tomó la copa, la tomó feliz. Como diciendo, ok, yo estaba decidido. Es como que al final Bill estaba decidido antes que Frank de irse con él. Pero obviamente si le decía antes que se iban a ir los dos juntos, Frank no iba a querer. Por eso es que se lo dijo una vez que ambos ya habían tomado la copa. A pesar de que Bill podría haber seguido sobreviviendo sin Frank, Bill ya estaba satisfecho. Frank había sido su propósito en la vida. No quiere dejarlo solo y quiere irse junto con él para que ninguno de los dos quede solo y se vayan los dos juntos. Y tal cual como dice Frank, debería estar enojado, pero es increíblemente romántico. Sí, obviamente que Bill estaba decidido hace rato, no es que lo decidió antes de darle el vino, porque tuvo tiempo para prepararse mentalmente, escribirle la carta a Joel, dejarle todo preparado. Y así fue como los dos, después de haber tenido una cena que fue exactamente igual al almuerzo con el que se conocieron, se fueron los dos a la cama como el primer día que se conocieron, y seguramente los dos terminaron muriendo abrazaditos en la cama. Y qué bueno que la serie no nos mostró cómo estaban, simplemente vimos la puerta que Joel casi abre. Me parece una excelente decisión no haberlo mostrado. Y esto aparentemente fue unos días antes de los eventos del primer capítulo. Por eso es que, como bien dijo Joel, si nadie resetea el mensaje de la radio, eventualmente va a salir una canción de los 80s que es un mensaje de peligro, que es lo que escuchamos al final del primer capítulo. No es que ellos estaban en peligro, es que Bill dejó el mensaje para que Joel vaya para allá. Y lo lindo de todo esto es que si recuerdan el tema de música que pasaban al final del primer capítulo, que era el de Depeche Mode, Never Let Me Down Again, la letra que se escuchaba cuando terminaba el capítulo es me voy de viaje con mi mejor amigo, que era como un foreshadowing de lo que íbamos a ver en el tercer capítulo, que Bill se fue de viaje con su mejor amigo Frank. De ahí obviamente tengo que hablar de cuando llegan Joel y Ellie. Se nota que ya pasaron varios días porque está todo descuidado y a esto Joel se da cuenta. No solo porque hay muchas hojas en la calle, sino porque las plantas ya están medio secas. También vemos la comida ya podrida arriba de la mesa. Así que claramente un par de semanas o un mes pasó. Y justo cuando Joel iba a abrir la habitación fue que Ellie encontró la carta, la leyó y Joel se acercó a ella para ver por qué no estaba hablando. Porque Ellie no tuvo problema y como ella se sintió como que era la otros, me pareció gracioso como Ellie leyó la carta. En realidad me pareció gracioso la carta que escribió Bill, porque Bill se ríe que seguramente Joel fue el único que pudo entrar sin activar las trampas y se ríe de sus propias trampas. Y bien, como es típico de Bill, le es completamente honesto: llévate lo que necesites, nunca me caíste bien, pero por lo menos es lo que considero un amigo. Sos el amigo más cercano que tuve. Contó también lo que realmente vimos, que era feliz cuando todos habían muerto y se habían ido y él había quedado solo. Pero la vida le demostró que eso no era toda la felicidad cuando apareció alguien que era digno, digamos, de salvar y cuidar. Y eso es lo que hice. Porque Bill le dice a Joel, las personas como nosotros tenemos que hacer eso en este mundo. Cuidar a los que valen la pena. Esa es nuestra tarea sin importar quién se los ponga adelante. Y este mensaje era hermoso hasta que viene la siguiente parte, que es cuidala a Tess. Porque Bill había visto
que Joel la quería a Tess, pero no se abría con ella. Bill sabía lo que Joel sentía, pero le costaba admitirlo. Y por eso es que Joel se va afuera y explota prácticamente a su manera. Porque claramente Bill le pidió que haga una cosa y no la pudo hacer. Obviamente que la carta de Bill estaba referida a que Joel cuide a Tess, pero también se puede extrapolar a la situación actual, de que ahora parece que Joel encontró a alguien que valga la pena cuidar, que es Ellie. Cuestión es que Joel va con la llave del auto y ve que el auto no tiene batería, que esto es claramente una referencia al juego, porque también tienen un problema con la batería. Y Joel a su manera arma la batería porque Bill sabía que Joel iba a poder armarla. Una vez arreglado el auto, Joel vuelve con Ellie y ahí empieza con otra postura. Ya está mucho más decidido y viene con un plan que es ir hasta donde está Tommy. El objetivo de Joel ahora es ir a la torre de Wisconsin, donde se había comunicado Tommy por última vez. Perdón, dije Wisconsin y es Wyoming. ¿Y por qué quiere ir ahí? Porque él sabe que Tommy era luciérnaga, o sea, Firefly, y seguramente sepa a dónde la puede llevar a Ellie. De hecho, Joel ya está diciendo que Ellie se va a quedar con Tommy y Tommy la va a llevar. Su trabajo va a ser llevarla hasta allá. Pero Joel también le dice que hay reglas para hacer todo esto. La regla número 1 es no mencionar a Tess, porque claramente a Joel todavía le duele todo esto. La regla número 2 es no decirle a nadie sobre tu condición, que es que claramente es inmune porque la segunda mordida no creció. Y la regla número 3 es que hagas lo que yo te diga cuando te lo diga. La cuestión es que Joel y Ellie preparan la camioneta, agarran todo lo que necesitan, inclusive Ellie encuentra el arma de Frank y se la lleva, porque Joel le rechazó agarrar armas, inclusive cuando Bill estaba lleno de ellas. Es como que Ellie ya empezó a no cumplir las reglas que Joel le dijo. También me pareció gracioso de que se bañan los dos y que Ellie se ría de que ahora tiene buen olor. Y dato de color, Ellie tiene la remera roja, que es muy conocida de ella en los videojuegos, y toda la vestimenta, inclusive la camioneta que se llevan al final, es similar a la de los videojuegos. Todo lo que es referencia visual a la vestimenta y las locaciones me parece hermoso. La cuestión es que Ellie está feliz de ir manejando en auto porque aparentemente nunca fue en un auto. Y acá me parece otro detalle bastante interesante, es que Joel le dice ponete el cinturón de seguridad y Ellie no tiene ni idea lo que es el cinturón de seguridad. Si nunca estuvo en un auto. De hecho, para ella, estar en un auto es lo mismo que estar en una nave espacial, que es lo que ella quiere, volar en una nave espacial. Y cuando se están yendo, Ellie encuentra un cassette, que bueno, no sabe lo que es un cinturón de seguridad, pero sabe poner un cassette en la casetera del auto, ponele. Y resulta que la canción que suena es la misma canción que Bill y Frank tocaron en el piano la primera vez, la de Linda Ronstadt. Y de hecho el mismo Joel conoce esa canción. Y así fue como Joel y Ellie se fueron con las cosas de Bill y Frank para otro lado y la casa de Bill y Frank quedó para ser usada por alguien. Y así terminó este hermosísimo capítulo que hasta ahora es el mejor de los 3 que salieron. Obviamente que si les gustó hasta acá el video me gustaría que le den un me gusta porque en serio sirve un montón. Y ahora quiero hablar de cosas del juego. No voy a spoilear cómo termina, pero quiero hablar de diferencias porque estoy seguro que hay personas que no les van a gustar los cambios que hubo. Así que aviso que voy a hablar del juego por si no te interesa saber los cambios. Y empiezo con esto en 3, 2, 1. Ok. En la serie, a diferencia del juego, Tess logró eliminar todas las personas que lo estaban siguiendo a Joel y a Ellie, por ende se fueron tranquilos hacia lo de Bill. El pueblo de Bill en el juego es bastante similar, de hecho hasta le puso más trampas. De hecho en el juego Joel nunca había ido hasta la casa, se ve que se encontraba solo con Bill en lugares intermedios para intercambiar. Y de hecho hay una escena en la que Joel quedaba dado vuelta que en la serie no lo vimos y por ahí un poco duela, pero no me afectó tanto. La mayor diferencia que hubo entre el juego y la serie es que Bill y Ellie nunca se conocieron. Y en el juego sí. De hecho, hasta era divertido verlos pelearse. Y estoy seguro que este cambio por ahí genera ruido en algunas personas. A mí no me terminó afectando porque lo que me cambiaron me terminó gustando mucho más. Pero sí tengo que decir que era algo graciosa la relación entre Bill, siendo un viejo testarudo, y Ellie. Otra cosa que tengo que decir es que en el capítulo pasado fue Tess la que tuvo la idea de llevarle a Ellie a Bill y Frank para que ellos se ocupen de ella, pero el Bill del videojuego jamás hubiera aceptado a Ellie. O sea, en esencia el personaje de Bill es bastante similar, es igual de capaz, pero capaz no tan testarudo. ¿Por qué? Porque en el juego se da a entender de que Bill y Frank fueron pareja, pero se terminaron peleando. Es como que el juego nunca habían terminado de concretar. De hecho, Frank había hecho una carta y se había quitado la vida. De hecho, la misma serie hace una referencia a eso, porque Bill le dice a Frank, esto no va a ser un suicidio así nomás. Cuando en el juego sí se había quitado la vida, de hecho tenía una camisa bastante parecida a la del Frank de la serie y le había escrito una carta a Bill. Esa carta era bastante dolida, horrible para el pobre Bill. Pero claramente Bill sentía cosas por Frank. De hecho en el juego fue Frank el que le había robado la batería a Bill porque se quería escapar, pero se terminó quitando la vida porque había sido mordido. Por eso la referencia a la batería. Y bueno, a pesar de que hubo cambios bastante, digamos, radicales, no creo que hayan cambiado la esencia de los personajes y me gusta que lo que mostraron en este capítulo le da mucho más peso a las decisiones que vienen más adelante. Cuando en el juego Bill era alguien pasajero, del cual hubo chistes y hubo escenas
escenas divertidas, pero por ahí no tuvo tanto peso a la historia general. Siento que en la serie lo tuvo más. Pero bueno, comentame vos qué opinás de estos cambios abajo. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido este video. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse y enterarse para ver más videos como los que van a estar apareciendo acá y otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.